Creed en sus profetas. Sábado, 17 de julio, 2021. Juan 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por casi 1 año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí, y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaba a gritos: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre una cría de asna». Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que estas cosas le hicieron a él. La gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí: «Vean que nada ganan. He aquí el mundo se va tras él». Ciertos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. El Hijo del Hombre será levantado. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Un ángel le ha hablado». Jesús respondió y dijo: «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Esto decía dando a entender de qué muerte habría de morir. Entonces la gente le respondió: «Nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?». Entonces Jesús les dijo: «Aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas.
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y al apartarse se escondió de ellos. Jesús confronta la incredulidad. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión: Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. No obstante, aún de entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero Jesús alzó la voz y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como la luz para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. La oración, capítulo 15. El ejemplo de Jesús en la oración. Jesús tomaba tiempo para la oración sin importar lo ocupado o cansado que estuviera. Cristo no prestó un servicio limitado, no midió su obra por horas. Dedicó su tiempo, su corazón, su alma y su fuerza a trabajar en beneficio de la humanidad. Pasó días de rudo trabajo y noches enteras pidiendo a Dios gracia y fuerza para realizar una obra mayor. Con clamores y lágrimas, rogó al cielo que fortaleciese su naturaleza humana para hacer frente al astuto adversario en todas sus obras de decepción, y que lo sostuviese para el cumplimiento de su misión de enaltecer a la humanidad. A sus obreros les dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Jesús tenía lugares y momentos especiales para orar. El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Tengamos un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos apartarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. Jesús oraba por nosotros. Jesús a menudo estaba cansado del trabajo incesante, de la abnegación y del sacrificio propio que hacía para bendecir al sufriente y al necesitado. Pasó noches enteras en oración en las solitarias montañas, no debido a sus debilidades y necesidades, sino porque vio, sintió la debilidad de vuestras naturalezas para resistir las tentaciones del enemigo con estos mismos puntos donde sois vencidos vosotros ahora. Sabía que seríais indiferentes con respecto a vuestros peligros y que no sentiríais vuestra necesidad de orar. Por nuestra causa derramó sus oraciones ante el Padre con grandes clamores y lágrimas. Los discípulos de Jesús impresionados por sus hábitos de oración. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivía, pensaba y oraba no por sí mismo, sino por otros. De las horas pasadas con Dios, salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia, a fin de que lo pudiera impartir a otros. Le fueron dadas palabras frescas de las cortes celestiales, palabras que pudiera hablar en cada temporada a los agotados y oprimidos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dijo él,
para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Los discípulos de Jesús se sintieron muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunión con Dios. Un día, después de una pequeña ausencia de su Señor, lo encontraron absorto en la oración a Dios. Aparentemente inconsciente de su presencia, él siguió orando con voz alta. Los corazones de los discípulos fueron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, exclamaron: Señor, enséñanos a orar. El Padre Nuestro, la oración modelo. Jesús enseñó a sus discípulos que únicamente la oración expresada por labios no fingidos, motivada por los deseos sinceros del alma, es genuina y traerá la bendición del cielo al suplicante. A sus discípulos les dio una oración concisa, abarcante. Esta oración, por su belleza y su sencillez, no tiene paralelo. Es una oración perfecta para la vida pública y privada. Es solemne y elevada, y a la vez tan sencilla que un niño arrodillado al lado de su madre lo puede entender. Los hijos de Dios han repetido esta oración durante siglos. Sin embargo, su brillo no se ha marchitado. Como una valiosa gema, continúa siendo amada y atesorada. Esta oración es una producción maravillosa. Nadie orará en vano si en sus súplicas se incorporan los principios que ella contiene. Nuestras oraciones públicas deben ser cortas y expresar solo los verdaderos deseos del alma, suplicando con simplicidad y fe sencilla las cosas que necesitamos. Oremos pidiendo un corazón humilde y contrito, que es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Jesús se arrodillaba para orar. Tanto en el culto en público como en privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraba puesto de rodillas. Pablo declaró: «Doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo», al confesar ante Dios los pecados de Israel. Esdras estaba de rodillas. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Jesús, nuestro ejemplo. Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración, y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración.